Continuamos con nuestro siguiente ponente el día de hoy, el maestro en ciencias, además veterinario, José de la Luz Luébano Adame. Es un profesional que ya tiene mucha experiencia y lo sé por cuenta propia, conozco a José desde hace tiempo. Es un médico veterinario zootecnista, como les decía, con estudios de maestría y doctorado en ciencias de producción y de la salud animal. Actualmente, José se desempeña como de especialista en el aseguramiento sanitario para PIC Latinoamérica y hoy nos va a presentar una plática titulada Los no negociables, los famosos no negociables que todos hablamos en bioseguridad, donde nos va a compartir toda su perspectiva acerca de cómo podemos implementar, cuáles son y cómo podemos implementarlos para lograr una bioseguridad efectiva y no psicológica. José, muy bienvenido. Adelante, por favor. Agradezco enormemente la invitación a este foro de actualización sobre salud y bienestar porcino. Mi nombre es José de la Luz Luébano Adame y yo soy parte del equipo de aseguramiento sanitario para PIC. El día de hoy estaré presentando con ustedes un tópico sobre los no negociables en bioseguridad porcina. Como una pequeña introducción, nosotros lo que hemos visto en las unidades de producción donde tenemos presencia es que cuando evaluamos las granjas encontramos diferentes fallas y por lo general estas fallas están asociados a puntos que nunca deberían de fallar. Y es por eso que las situaciones actuales en las unidades de producción son cada vez más complicadas, ya que las cosas fundamentales por lo general son las que están fallando. Entonces, me gustaría comenzar con la presentación definiendo qué es la bioseguridad. La bioseguridad se compone de dos palabras, bio, que significa vida, y seguridad, protección. Y podríamos definirla a la bioseguridad como el conjunto de medidas que se aplican en una manera sistemática y que tienen un objetivo. El objetivo es evitar el ingreso y la diseminación de las enfermedades dentro de las granjas. Y si hacemos como zoom, encontramos a las medidas de bioseguridad en aquellas medidas externas o medidas de bioexclusión que van enfocadas a evitar la entrada de enfermedades nuevas o de cepas que no se encuentran dentro de los sistemas de producción. Y también a la bioseguridad interna o las medidas de biocontención, que estas evitan la diseminación de enfermedades que ya están presentes de las granjas hacia otros lugares de la misma granja o bien la diseminación del sistema, ¿sí? Y la biogestión es la administración tanto de la bioseguridad interna como la bioseguridad externa. Entonces, cuando nosotros entendemos que los programas de bioseguridad son a partir de protocolos y que estos no deben de ser negociables, debemos de entender que todas las áreas por las cuales un agente potencialmente patógeno puede ingresar son puntos que deben de considerarse como no negociables. En PIC tenemos un programa de BioShield que va enfocado a implementar auditorías que ayudan a evidenciar fallas y desde luego detectar oportunidades de mejora. Tenemos diferentes puntos que son considerados como no negociables. Tenemos ubicación, dónde están ubicadas y localizadas las granjas para poder hacer evaluaciones de riesgo. Establecer programas de vigilancia epidemiológica y también entender el flujo de producción, los animales, el ingreso de personas y el ingreso de insumos. Un punto no negociable súper importante es trabajar con la gente. El capital humano debemos de procurar que entiendan el mensaje y que lo apliquen el día con día. Si las cosas no se hacen bien, lo más probable es que fallen y las fallas dentro de las unidades de producción tienen repercusiones por lo general muy significativas a nivel económico. Otro punto súper importante es el transporte de animales y el transporte de alimento. Debemos de considerar que todos los ingresos a las granjas pueden ser un factor de riesgo. Entonces, lo que más ingresa es animales y alimento. ¿Y de dónde viene el alimento? De las plantas, de donde se genera esta materia prima y posteriormente producto terminado. También considerar otros riesgos
vectores, cómo se maneja la mortalidad, de dónde proviene el agua y los ingresos como el semen, que también tienen una repercusión importante, ya que pueden, si fallan, pueden tener eh, repercusiones muy importantes. Y desde luego, el aseguramiento y control de calidad de todos los procesos que se realizan el día con día dentro de las granjas. Me gustaría enfocarme en este tópico en varios puntos que, por lo general, cuando nosotros hacemos las evaluaciones de bioseguridad, es donde encontramos la mayoría de las fallas. Y en este caso, uno de los principales es la delimitación de las granjas. La delimitación de las áreas que nos permiten considerar una área limpia y un área sucia. Y debemos de entender que todo lo que esté en contacto con los cerdos, o sea, dentro de la granja, debe de ser considerada un área limpia. Y esta área limpia tiene que estar muy bien delimitada y tiene que estar separado de donde no tiene contacto los cerdos, que sería el resto del mundo. Afuera de las unidades de producción, entre caminos, todo eso es una área sucia. Y la única manera para ingresar al área limpia es a través de un área intermedia o un área de cambio de estatus. ¿De dónde viene esto? De que si nosotros delimitamos una unidad de producción y entendemos que el área limpia es todo lo que está en contacto con los cerdos, todas las medidas me van a ayudar a asegurar que el riesgo disminuya. ¿Qué, qué medidas son? La cerca perimetral. Todas las unidades de producción deben contar con un cerco perimetral que esté bien colocado y que evite el ingreso de personas y de animales. El baño seco es un área a la entrada de las granjas que sirve para dejar la ropa de calle o ropa de tránsito y de cierta manera disminuir el riesgo, ya que posiblemente las personas o los visitantes pues hayan visitado otras unidades de producción. Y la única manera para ingresar a la área limpia tiene que ser a través de una ducha. Entonces, el baño húmedo es un punto no negociable. Únicamente para ingresar dentro del área limpia se debe de pasar por el área de baño, de regaderas. Y también uno de los puntos principales por donde entran y salen animales, que son las zonas de embarcaderos. Y por lo general, estos puntos es donde comúnmente encontramos las fallas. Y debemos de entender que todos los vehículos, ya sea que lleguen limpios o que lleguen con animales, son animales, un transporte que viene del exterior y que posiblemente pueda venir contaminado. Entonces, la única entrada es a través de una zona de embarcadero. Y como recordamos en la minilla pasada, es que el área limpia o la zona limpia es donde está en contacto los cerdos, únicamente por los pasillos o dentro de los galpones o casetas. La única manera para ingresar y sacar animales tiene que ser por esta área de embarcadero, la cual debe estar bien delimitada, ¿sí? Y los vehículos idealmente nunca deben atravesar el cerco perimetral. ¿Qué otra cosa ingresa? Materiales, insumos, vacunas, productos farmacéuticos o algún otro material que pueda ingresar que se utilice de manera cotidiana. La única manera para ingresar estos objetos es a través de un proceso de descontaminación o de desinfección. Todos los materiales que vayan a ingresar tienen que pasar por un proceso de desinfección. Hay objetos personales, objetos más pequeños y los protocolos que nosotros tenemos es objetos pequeños o bien objetos que puedan ser más fácilmente desinfectables, se pueden pasar a través de una cámara de luz ultravioleta, la cual a través de rayos ultravioleta puede inactivar las superficies de lo que pudiera contener. Y los cuartos de desinfección se utilizan para ingresar materiales o insumos que sean de una superficie mayor y tengan que ser pasados por un proceso de desinfección. ¿Qué es lo que hemos encontrado en nuestras auditorías que hacemos? Cuando nosotros evaluamos las granjas y sobre todo cuando las fallas de bioseguridad
se rompen o la bioseguridad se rompe, es común que haya un proceso sanitario, un quiebre sanitario. En este caso, les presentamos un trabajo donde documentamos un brote de diarrea epidémica porcina asociado a la introducción de alimento. En la investigación, lo que encontramos es que a través del ingreso de alimento a la unidad de producción, posteriormente ocurrió un brote asociado a diarrea epidémica porcina, la cual se confirmó a través de pruebas de monitoreo, y los indicadores que resultaron más relevantes fue la introducción de insumos en ese lapso, en esa ventana. Desde luego, al venir en un transporte, ¿sí? El alimento, y este transporte se lavó y se desinfectó previamente, pues desde luego evidencia que uno de los principales riesgos es los centros de lavado, y también evidencia el riesgo en las plantas de alimentos. En, en nuestras auditorías son las inspecciones de los centros de lavado. Lo que nosotros promovemos es cero tolerancia a materia orgánica. Todas las unidades, vehículos, camiones, tractocamiones y tolvas tienen que tener ese estándar, cero tolerancia a materia orgánica. Y a través de la auditoría de los lavados y de las desinfecciones es posible detectar, previo a que vayan a las granjas, ¿sí? Si las jaulas se están lavando de manera correcta. Todos los transportes deben de ser lavados y desinfectados, es un no negociable, y es ideal y es un no negociable que el transporte sea exclusivo de la granja, se respeten los movimientos entre los flujos y se tenga todo el proceso de trazabilidad de los movimientos de animales y de alimento. ¿Qué es lo que hemos encontrado en las investigaciones que realizamos en los centros de lavado? Este es un trabajo que presentamos este año, donde en una zona, en un proceso o en un tiempo determinado, hubo un incremento de brotes de diarrea epidémica porcina, y cuando evaluamos a través de muestras de superficie los centros de lavado, los tractocamiones, las jaulas de animales y todos los personales de las visitas, lo que nos encontramos fue muy impactante, ya que un alto porcentaje en los centros de lavado y en las cabinas, o sea, donde van los choferes, eh, salieron positivos al virus de diarrea epidémica porcina. Entonces, de ahí viene una importante pregunta. Hay personas que están haciendo sus trabajos de manera cotidiana y que posiblemente no estén haciendo las cosas bien. ¿Estamos capacitando de forma adecuada a la gente? Esa es una de las principales preguntas que tenemos que revisar cuando evaluamos estos procesos. Personal y visitas que ingresan a las unidades de producción previo a su ingreso y están dando positivas, realmente sabemos a dónde están yendo, a dónde están visitando las unidades de producción. Y también uno de los resultados que encontramos es que de muestreos dentro de las plantas de alimento encontramos positividad al virus. Debemos de considerar que todo lo que ingresa a la unidad de producción puede venir contaminado. Y es por eso que en el equipo de aseguramiento sanitario, para la movilización del transporte o la movilización de animales para pie de cría, se han capacitado, ya que todas las unidades de producción, todas las unidades, perdón, de transporte son auditadas y son liberadas. Y lo que hemos encontrado son las principales áreas de oportunidad, ya que hay jaulas que pueden tener ciertas oportunidades y que comúnmente son las que estamos teniendo estos rechazos. Ahora, si nosotros juntamos las auditorías que hemos realizado en las granjas que se encuentran en México, este es un trabajo que presentamos en el Congreso de AMBEC en el 2023, donde resumimos los resultados de las auditorías de bioseguridad que hacemos a través de las visitas a granja, y encontramos principales fallas en bioseguridad: la disposición de la mortalidad,
el ingreso de insumos y el transporte. Comúnmente las unidades de producción que visitamos, cuando son auditadas, estas son las principales fallas que detectamos y, como podemos observar, son las principales áreas por donde una enfermedad o un agente infeccioso puede ingresar a la unidad de producción. En este año presentó el doctor Marco Carvajal una actualización de estos estudios donde evidenció que hay otras áreas de oportunidad. Sin embargo, se concentran en los mismos procesos, las cuarentenas de animales, donde ingresamos los animales una vez que enviamos a las unidades de producción, la conformación de las cercas perimetrales, las instalaciones de cambio, los baños secos, la separación de los pies de cría, y esto desde luego evidencia que hay cosas que debemos mejorar. Ahora, ¿por qué es importante invertir en bioseguridad? Este es un estudio donde una persona del equipo de PACE, que es la doctora Rebecca Robbins, presentó un trabajo muy interesante donde en Estados Unidos, con el paso del tiempo y al hacer evaluaciones en periodos, evaluaban todas las unidades de producción que habían tenido brotes de diarrea epidémica porcina y encontraron que aquellas granjas que tenían peor estatus de bioseguridad o mínimos puntos de bioseguridad eran las que más brotaban. Y posteriormente, al hacer intervenciones de bioseguridad en esas unidades de producción, la disminución de brotes con el paso del tiempo fue muy importante, perdón. Esto evidencia que en las unidades de producción que no tienen programas de bioseguridad robustos, tienen 6.5 veces más del riesgo de que broten, en este caso con diarrea epidémica porcina. Y aquellas granjas, o por decirlo de otra manera, aquellas granjas que tienen mejores protocolos de bioseguridad, hay una reducción de riesgo de hasta un 84.6%. Y este otro estudio también muy interesante, donde también participa uno de los autores, es de parte del equipo de aseguramiento sanitario para PIC, que es el doctor Andrés Díaz. En Colombia realizaron un estudio en todas las granjas de una región y las evaluaron de acuerdo al estatus de bioseguridad. Aquellas granjas que tenían menos bioseguridad o menos programas de bioseguridad en comparación con aquellas que tenían un estándar o un estatus más alto. Y lo que encontraron es que aquellas granjas que tenían más pobre bioseguridad, pues eran las que brotaban más con influenza porcina. Y las variables que encontraron en este estudio, que están implicadas en que las granjas tengan o no tengan un brote, es la densidad de la región, el tamaño de la granja y cómo realizan sus procesos de lavado y desinfección y los tiempos de vacío sanitario que les dan a las granjas. Ahora, cuando se hace un análisis de costos, que este es un estudio realizado en Colombia, cuando se comparan el porcentaje que se destina para los costos de producción, para este estudio el 68.8%, perdón, fue para todo el proceso de alimentación, y el restante, que es el 31.2%, se divide o se clasifica en estos diferentes rubros. Y considerando la bioseguridad de exclusión, que son el uso de desinfectantes y el lavado y desinfección de las unidades de producción, es apenas un 2%. Es un porcentaje muy bajo que se destina para los programas de bioseguridad y la repercusión o el impacto que tienen es muy alto. Ahora, estos programas de bioseguridad debemos de enfocarlos, ya que en las unidades de producción, por lo menos en esta gráfica, estoy presentando alrededor de 69 granjas en México, ¿sí?, que representan un inventario aproximado de 300,000 hembras cambro. El 60% de las unidades de producción que aparecen en esta laminilla son granjas positivas al virus de Pierce. Entonces, estas unidades de producción pueden perder competitividad por tener un estatus sanitario comprometido. Y desde luego, al ser una granja positiva a Pierce, pues parámetros como la tasa de partos
caen sumamente, caen considerablemente. Ahora, la presencia de nacidos vivos o los nacidos vivos por granja, el 75% de las granjas que están abajo del promedio son granjas que provienen son granjas positivas al virus de Pierce. Y aquí un punto importante es que hay una oportunidad de capturar hasta 5 lechones por parto y por lo tanto el considerar el estatus sanitario, como en este caso para el virus de Pierce, pues es una variable muy importante en salud y las medidas de bioseguridad deben de ser implementadas porque el ser o no ser positivo pues tiene una repercusión muy considerable. Y evidentemente, las unidades de producción que son positivas a Pierce, la mortalidad predestete por lo general se eleva muchísimo, alcanzando niveles de hasta 20% de mortalidad previo al destete. Y desde luego, esto ocasiona que los destetados por hembra por año disminuyan. La mayoría o casi el 90% de las granjas que están por debajo de los destetados por hembra por año en México son de granjas positivas al virus de Pierce. Y esto quiere decir que hay una diferencia que va desde 14 hasta 21 lechones destetados por año. Entonces, ¿cuánto contribuye que una unidad de producción tenga un estatus sanitario comprometido? Y nosotros en los esquemas o en los costos de bioseguridad y de salud solo le destinamos un porcentaje muy bajito. Ahora, considerando, y se incrementa la cantidad de granjas y se incrementa el inventario. Aquí el área que abarca son granjas de México, Centroamérica y Andina. Y esta gráfica me gusta mucho porque evalúa la relación de brotes y enfermedad. Dicho un brote como la caída abrupta de destetados por hembra por año. Cuando comparamos los parámetros productivos de las unidades de producción y vemos que caen los destetados por hembra por año por debajo de 2 desviaciones estándar, la diferencia de granjas consideradas en brote como granjas que no tienen un brote es de 7.1 destetados por hembra por año. Y si consideramos una viabilidad de estos animales, de esta diferencia del 85% hasta la venta, nos da aproximadamente 6 cerdos vendidos más por hembra por año. Y esto representa, al menos para el valor de México, con un peso de 125 kilos y a un costo de producción de $2.82 como margen bruto, pues representa alrededor de $120,000 como margen anual por cada 1,000 hembras. Entonces el costo de oportunidad es sumamente importante. Como conclusión, los granjas con programas de bioseguridad robustos permiten disminuir el riesgo de tener quiebres sanitarios durante el periodo. Y es importante el papel de los programas de bioexclusión, ya que en las auditorías y en las revisiones que nosotros realizamos son las que comúnmente encontramos fallas y es por donde van a ingresar los agentes infecciosos. Y un programa de biogestión, o sea, el uso de la biocontención y la bioexclusión, puede permitir que granjas que tengan un estatus sanitario comprometido como el virus de Pierce puedan también tener parámetros productivos a través de la biocontención y de la bioexclusión. Y Pierce tiene un impacto alto en la productividad de la región, por lo que es de suma importancia su control, su prevención y erradicación, y también el buscar alternativas que eviten el tener pérdidas económicas tan considerables en granjas que son positivas. Por mi parte es todo. Agradezco su atención. Si tienen dudas o preguntas, quedo atento y los invito a visitar el sitio de PIC Latinoamérica, donde pueden encontrar mayor información en el área de bioseguridad y de salud. Muchas gracias. José, nuevamente muchísimas gracias por tu presentación y como decía, estamos todos enfilados como si nos hubiésemos puesto todos de acuerdo para presentar esos temas tan importantes con relación a la salud porcina. Nuestra última charla, pero no por ello menos importante, será presentada por la maestra en ciencias Angélica Pontes Machado de PIC Latinoamérica. Angélica es una profesional con mucha experiencia ya en la industria porcina, 15 años, es médica veterinaria, tiene una maestría en reproducción porcina y un MBA en gestión de personas.
en su charla titulada Revolución Genética, la resistencia al PIRS, progresos y beneficios para la producción porcina. Angélica nos hablará sobre los avances genéticos que están impactando en la resistencia a las enfermedades como el virus de PIRS y cómo nos permiten mejorar la producción, el bienestar animal y el cuidado ambiental. Muchísimas gracias, Angélica, por esta presentación y muy bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora, por la introducción y gracias a Campus Porcino por la invitación para participar de la Cumbre de Salud y Bienestar Porcino. Para mí es un honor estar aquí representando a PIC en este tema que es de interés para toda la industria. Voy a hablar un poquito de la revolución genética, la resistencia al PIRS, progreso y beneficios para la producción porcina. Soy Angélica Pontes y soy parte del equipo de PIC Latinoamérica. Es importante mencionar a ustedes, así como vieron en la presentación de mi compañero José Luevano, que PIC lleva la parte de salud animal muy en serio. Estamos muy comprometidos con todo lo que es salud animal, bienestar, la parte de bioseguridad, porque sabemos que esto va a afectar no apenas los animales que producimos, pero también el impacto a nuestro ambiente que compartimos con los animales y por consecuencia nuestra salud. Si tenemos más animales disponibles y más sanos, seguramente vamos a tener menos impacto ambiental y vamos a tener más carne y más proteína de calidad disponible para nosotros. También quiero hacer aquí un recordatorio que toda esta presentación es basada en datos científicos, investigaciones y todo está respaldado y puede ser encontrado en la página PIRSresistantpig.com. Les invito. La edición genética ya es una realidad. Cuando hablamos de edición genética ya tenemos múltiples usos en humanos para el control de enfermedades como la anemia calciforme, el cáncer. Tenemos algunos casos de trasplante interespecies, también tenemos casos de recuperación de audición y visión por medio de partes trasplantadas editadas. Entonces, en humanos ya está siendo muy utilizado con impactos positivos a la salud. Cuando hablamos de la parte de uso agrícola, también en la parte de producción de granos y vegetales, también ya está siendo muy utilizada principalmente para la resistencia a enfermedades. Entonces tenemos casos de granos, de tomate, de vegetales que ya pasan por edición genética con una buena aceptación del consumidor y ya están disponibles para comercialización. Y ya hablando en la parte de uso agropecuario de la edición genética, tenemos muchas aplicaciones principalmente para temas de bienestar animal y resistencia a enfermedades. Aquí podemos ver el caso de pollos, de ponederas, donde se utilizó la edición genética para evitar el nacimiento de pollitos machos y así su desecho. También tenemos casos de resistencia a altas temperaturas para ganado de corte y de leche. Y también tenemos muchas utilizaciones de edición genética en tilapias, salmones y todo lo que es pescado. Y claro, tenemos el cerdo resistente a PIRS de PIC, que vamos a tratar más al detalle. Es importante validar y comentar, reforzar aquí con ustedes que la edición genética es distinto de organismos genéticamente modificados, que es el caso de transgénicos. Y aquí traigo esta ilustración sencilla para explicarles por qué. Cuando hablamos de edición genética, estamos hablando de deleción de una pequeña parte del genoma del animal o del organismo vivo, y con esto se crea la resistencia que queremos a enfermedad o lo que les comenté de bienestar animal. Cuando estamos hablando de organismos genéticamente modificados, nosotros tenemos la introducción de una parte genómica de otro organismo vivo al organismo que queremos modificar. Entonces, esta es la gran diferencia. En la edición genética no hay introducción de una parte de genoma externo. ¿Y por qué PIRS? ¿Por qué PIC entonces buscó la resistencia a PIRS? Porque como pueden ver aquí en el mapa, PIRS es una enfermedad global. Nos impacta a casi todas las regiones productoras de cerdo. De los grandes productores de cerdos, el único que no es acometido por PIRS es Brasil. Cuando estamos hablando del impacto de PIRS para la industria, además de las cosas sencillas que logramos medir, como las fallas reproductivas, los abortos, los nacidos momias y la mortalidad predestete y postdestete principalmente,
Estamos hablando de un impacto muy grande ambiental y también financiero a los productores y a la industria. En una reciente investigación conducida por el Dr. Jared Holtkamp, vimos que el impacto de PIRS en Estados Unidos es de 1.2 billones de dólares por año. Este mismo grupo de investigación liderado por el Dr. Holtkamp hace una década condució esta investigación y el valor era como 80% inferior a esto. O sea, PIRS, además de seguir teniendo un impacto global, su impacto económico es cada día más fuerte hacia la industria. Y también, además de esta parte de impacto financiero, tenemos la parte de resistencia a antibióticos. El PIRS, como ustedes saben, es ocasionado por un virus, pero abre la puerta para múltiples infecciones secundarias, lo que lleva a un aumento de hasta 380% de uso de antibióticos en general y 200% del uso de antibióticos injetables. O sea, tenemos aquí mucho uso de antimicrobiano y antibióticos y manejos innecesarios de los animales debido a la enfermedad. Esta también es una información que está recientemente disponible. Fue un estudio de maestría de Isadora Machado, una compatriota brasileña, una paisana, y estará disponible o publicado en una revista científica en diciembre. Estará disponible para que vean ahí publicado. Cuando hablamos de sustentabilidad, sabemos que la proteína animal y nuestra cadena está bajo presión. Todas las veces que hablamos de sustentabilidad o que escuchamos públicamente la gente hablando de sustentabilidad, nuestra industria sigue siendo vista como vilán, como los malos. ¿Por qué? Porque la gente asocia que nosotros estamos utilizando mucha tierra para producción de granos voltada a animales, que los animales son poluyentes, que contaminan el ambiente, no apenas por sus dejetos, pero los gases que emiten, y también por el uso de antibióticos. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, tenemos muchas publicaciones en periódicos especializados y hasta mismo en Wall Street Journal, hablando del impacto animal y de los compromisos que las empresas están haciendo para reducción de emisión de gases de efecto invernadero y de uso de antibióticos. Y cuando hablamos de sustentabilidad, esta es una frase que escuché de un compañero y me hizo mucho sentido. Podemos hablar de neutralización de los gases emitidos, de mitigación de las emisiones, pero la verdad, el mejor carbono es lo que no fue emitido. O sea, si nosotros tenemos conocimiento de una herramienta que nos permita, por medio de una edición genética, hacer con que los animales no se contaminen a una enfermedad que mata más de 40% de animales después de destete y que produce más de 1.2 billones de pérdidas al año, ¿por qué no utilizar esta herramienta en beneficio de nuestra industria? Y por esto PIC hizo la inversión en esta tecnología del cerdo editado a PIRS, cerdo resistente a PIRS, que les voy a comentar un poquito cómo funciona específicamente. Entonces, por medio del método CRISPR-Cas9, nosotros eliminamos aquí esta pequeña porción del genoma del cerdo, que es esta porción 5 que ustedes ven aquí. Entonces, con esta parte, en el CD163 del dominio de la proteína, eliminamos este sitio de unión y así, con esto, el virus no logra entrar a la célula. Si el virus no logra entrar a la célula, quiere decir que no hay replicación viral y no hay contaminación del animal. El animal no se infecta. Es como si el virus de PIRS estuviera en contacto con un humano. Como nosotros no tenemos receptor para este virus, a nosotros no hace nada. Y esto es lo que pasa con el cerdo resistente a PIRS. Entonces, todas las investigaciones que estamos haciendo y todo el diagnóstico que se hace a estos animales, sea a nivel de PCR o de ELISA, el virus no es detectado, no es identificado anticuerpos ni tampoco carga viral, porque el virus no entra a la célula del cerdo. ¿Cómo pasó esta edición genética? Esta edición genética fue hecha a nivel embrionario, con las líneas genéticas, base de líneas genéticas de PIC más importantes globalmente. Y después de haber hecho esta edición a nivel embrionario, estos embriones fueron implantados en hembras receptoras
y los cerdos fueron desarrollados naturalmente, nacieron naturalmente, fueron criados naturalmente, y de ahí empezamos las pruebas de desafío con múltiples cepas del virus PIRS para ver si los animales de verdad tenían la resistencia y si esta resistencia era heredable de una generación a otra. Lo que les puedo comentar hoy en día, tenemos 2 núcleos genéticos que ya poseen estos animales y vamos más de 5 generaciones donde los animales vienen siendo reproducidos naturalmente, así como ustedes hacen en sus granjas por medio de inseminación artificial, y la resistencia genética sí es heredable. Es una herencia mendeliana como cualquier otro rasgo que tenemos en la parte genética normal. Entonces, si los animales son resistentes, si la resistencia es heredable, hoy en día estamos en proceso de validación o regulamentación de la metodología en Estados Unidos. Este animal o este producto ya recibió una aprobación, una regulamentación positiva de Brasil y Colombia. O sea, en estos países el cerdo resistente a PIRS será tratado como cualquier otro cerdo convencional. Y estamos en proceso de validación de la tecnología y del producto en otros países de interés de producción porcina y de comercio internacional, como es el caso de China y Japón. Pues, ¿y por qué este producto viene a revolucionar? Porque este producto trae beneficios holísticos a toda la cadena, no apenas a los animales que no se van a infectar, pero también al ambiente y al ser humano. Y aquí les explico por qué. Entonces, además de reducir la mortalidad de los animales, sabemos que los animales que están enfrentando una infección de PIRS traen su sistema inmune debilitado, traen disfunción respiratoria, fiebre, dejan de alimentarse, ocasionan muertes precoces, la parte de los abortos que ya comentamos, las pérdidas reproductivas, entre otros signos de la enfermedad. Pero los animales también quedan ahí sin alimentarse bien, pueden ser víctimas de la parte comportamental, agresiones de otros animales del grupo, y seguramente vamos a reducir la parte de uso de antimicrobianos. Como ya les comenté, la enfermedad aumenta en hasta más de 200% el uso de injetables, antimicrobianos injetables, y 380% en agua y alimento. Y animales más sanos sabemos que son animales más productivos, ¿sí? Entonces, la calidad de los animales que va a llegar a rastro va a ser mayor. En relación a salud ambiental, vamos a tener una menor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque todos los animales que van a nacer, que serán resistentes a estas enfermedades, tendrán una mayor probabilidad de llegar hasta la etapa final de rastro. Entonces, es decir, que el espacio que este animal estaba destinado a ocupar, sí será ocupado por un animal vivo. No tendremos un uso innecesario de tierra, ni tampoco de agua y alimento. No vamos a desperdiciar alimento y agua con un animal que no va a llegar hasta el final de su etapa productiva. Y para la parte de bienestar humano, ¿qué esto pasa? A todos que ya enfrentamos un brote de PIRS en una granja, sabemos que es un tema muy estresante para los trabajadores manejar estos animales enfermos, porque tienes que sostener uno a uno para aplicar los antibióticos injetables que comentamos, porque es triste ver los animales se enfermando y muriendo, porque tenemos que manejar mortalidad, entonces animales ya pesados, no tener que manejar esta mortalidad. Y bueno, también reduce la posibilidad de resistencia de antibióticos por consumo de carne que fue muy tratada con antibióticos. Y también tenemos ahí la parte de suministro estable de una proteína de calidad. Sabemos todas las características nutricionales y benéficas de la carne de cerdo para la salud humana y para la nutrición humana. Y con esto, imagínense que no vamos a tener batches de producción, no vamos a tener huecos de producción por un tema sanitario. La producción de carne de cerdo, los inventarios de cerdo en granjas van a ser mucho más predecibles y constantes. Con esto encierro un poquito de lo que es enfocado en el cerdo resistente a PIRS de esta presentación, y me gustaría tratar también hablar con ustedes de otra parte, que es el impacto del mejoramiento genético en el ambiente. Entonces, ¿cómo el mejoramiento genético puede apoyar en la reducción de emisiones de gases y a mitigar el impacto ambiental de nuestra producción? Aquí en este cuadro yo les puse
algunos parámetros, algunos indicadores clave que son tangibles en el día con día de la producción. Estamos hablando que por medio de la genómica, de la selección genética, de las tecnologías en manejo, fenotipificación digital, cosas que constantemente estamos aplicando en nuestro programa de mejoramiento genético como PIC, nosotros podemos medir esto, podemos medir que a cada año estamos entregando un mejor producto al productor. Y aquí podemos ver que en promedio de un año, nuestra genética aporta en una reducción de mortalidad predestete en casi 1%. Aporta en 1.2 cerdos destetados en año a más. Esto significa 9 kilos de destetados a más por año. Y lo que va a impactar en 219 kilos de cerdos vendidos a más por hembraño. Estos son parámetros clave que nosotros podemos medir y que el productor logra ver en su día con día. Esto es como el mejoramiento genético se traduce en el día con día de la granja. ¿Okay? Si estamos hablando de una granja de 5.000 cerdos para ejemplificar el impacto de estas mejoras genéticas de un año, estamos hablando de 6.000 cerdos destetados a más por hembraño. Estamos hablando de 6.500 cerdos a más vendido hembraño. Esto es lo que el mejoramiento genético aporta año tras año a los productores. Pues, si es así, ¿por qué el mejoramiento genético no está siendo considerado como una herramienta para que los productores puedan reclamar que están mitigando su impacto ambiental? Aquí en esta diapositiva traigo para ustedes el compromiso del Minnesota Pork Board, que fue hecho en 2022, donde se comprometen que van en una década, al final de esta década, reducir en 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí a la izquierda ustedes pueden ver este listado, es de todo lo que ellos pueden utilizar para reclamar o para comprobar que están reduciendo este impacto ambiental, las emisiones de gases. En verde yo marqué los dos factores que están relacionados con la parte de siembra de granos. Entonces, si el productor no tiene su propio campo, no tiene su propia producción de granos, el impacto más fuerte aquí, que suma 30%, no va a poder solicitar o no va a poder comprobar. En naranja, yo puse lo que tiene que ver con la producción del alimento, la fabricación del alimento. Entonces, la parte de manejo nutricional y el uso de subproductos de panadería en el alimento. De igual modo, si el productor compra su alimento de un tercero y no tiene su planta propia, su fábrica propia, va a ser difícil que también pueda reclamar esta parte que está en naranja. Entonces, sobrarían cosas como utilización de paneles solares, la parte de reforestación, el uso de lámparas LED adentro de las naves, pero aquí no está el impacto del mejoramiento genético. Entonces, lo que hablamos de 6.000 cerdos destetados a más por hembraño, ¿dónde entra? ¿Dónde entra el mejoramiento genético aquí? Por esto, PIC viene trabajando con la Universidad del Colorado y con el Dr. Greg Thoma, que es una persona la más reconocida y respetada cuando hablamos de Life Cycle Assessment. ¿Qué son los Life Cycle Assessment? Son un método científico estandarizado para evaluar el impacto ambiental de un ciclo de vida de una cultura. Esto puede ser utilizado para cualquier especie viva, puede ser utilizada para especies animales o vegetales. En el caso del cerdo, entonces, toda su vida, desde que nació hasta que fue enviado al rastro, considerando también la etapa reproductiva de la hembra. Nosotros estamos trabajando con este Life Cycle Assessment en Norteamérica, Japón, China y Unión Europea. Todo lo que estamos haciendo está siendo validado por ISO, está siendo estandarizado y validado para que pueda ser replicado y utilizado por toda la industria. Esto es disponible público para la industria. Aquí comparto con ustedes los resultados que ya tenemos de estas investigaciones en Norteamérica y Unión Europea. Pueden ver aquí cómo es hecha esta evaluación. Entonces, PIC es representada por la línea verde y el promedio de la industria por la línea naranja. Son considerados 18 parámetros de impacto ambiental y cómo la producción de cerdo impacta cada uno de ellos.
La respuesta de este ejercicio, de esta investigación en Norteamérica, nos da que utilizar un animal que trae 100% de la genética PIC, o sea, programa materno y terminal, nos enseña una reducción de 7,5% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Un valor muy similar fue encontrado en la Unión Europea. En la Unión Europea, el valor encontrado fue de 7,7% menos emisión de gases de efecto invernadero en relación al promedio de la industria. Ahora, si estamos haciendo todo esto, si ya tenemos una validación, un respaldo científico por medio de un investigador de la Universidad de Colorado, si ya tenemos un proceso de estandarización certificado por ISO, ¿cómo el productor puede reclamar o puede reivindicar esta mejora genética como una reducción del impacto ambiental? ¿Cómo puede agregar al listado que vimos hace 2 diapositivas? PIC, por medio del Meat Institute y por el Pork Checkoff en Estados Unidos, está buscando a parceiros en la industria, ya tenemos algunos, para comprobar estas mejoras esta reducción del impacto ambiental que el mejoramiento genético trae para los porcicultores. Y con esto vamos entonces disponibilizar para toda la industria cómo ellos pueden utilizar el mejoramiento genético para reclamar o para enseñar el progreso hacia sus compromisos climáticos, ¿no? Grandes corporaciones como JBS, Smithfield, aquí en México, Quequén, todos ya tienen sus compromisos publicados. Y por esto nosotros también estamos aquí trabajando en este concepto que llamamos de carbono genético, que son las emisiones de gas invernadero que son mitigadas por el mejoramiento genético. Esto otra vez estará disponible para toda la industria. Estamos siendo pioneros en hacer esta investigación y estandarizar el camino para que todos puedan beneficiarse de eso. Así que les agradezco su tiempo, su atención. Me quedo disponible para las preguntas y muchas gracias. Angélica, muchísimas gracias. Otra vez una presentación excelente y nos has compartido, nos has enseñado para que todos nosotros podamos entender estos grandes avances que está habiendo hoy en la genética en PIC. Tenemos muchísimas, preguntas de nuestro público, pero voy a empezar nada más por orden de aparición y vamos a hacer algunas para que todos nuestros ponentes puedan participar. Sí, por favor, José, ¿consideras que los desinfectantes mantienen su eficacia ante la presencia de materia orgánica? ¿Tienes alguna experiencia en relación a cuando se hacen estos procesos de lavado y desinfección? ¿Podrías platicarnos la experiencia que veo que tienen muy bien documentada y que nos has presentado? Pero yo creo que el punto álgido aquí es eso, la presencia de materia orgánica y la efectividad de estos desinfectantes. Por favor. Bien. No, doctora, la eficacia se pierde en presencia de materia orgánica. O sea, nosotros no debemos de aplicar productos que sean para desinfectar sobre superficies sucias, ¿sí? La importancia del proceso es en el lavado, ¿sí? Enfocarnos bien en la parte del lavado, revisar previo al uso de las desinfectantes y si no cumple, si no pasa, se tiene que volver a lavar, ¿sí? Los productos disminuye la eficacia, sí pueden, digamos, de cierta manera, inactivar o destruir, ¿no? Pero no lo vas a eliminar por completo. Entonces, vamos a estar tirando el producto al drenaje realmente y no. José, qué bueno que hagas esta aclaración porque pues los que estamos todos en el medio muchas veces escuchamos, no, este producto sí nos va a funcionar o no, y por eso me encanta que ustedes hagan estas evaluaciones y la hacen después del lavado y entonces nos pueden decir sí o no, o sea, no estamos hablando de que son un supongo o creo, sino que es muy objetivo y que ese creo siento que es un mensaje muy importante que acabas de enviarle a nuestro público de que
o la vamos bien, o si no, nos sigamos en nuestro siguiente proceso porque estamos tirando nuestro dinero. Creo que es muy bueno y sobre todo, como tú nos lo estás diciendo, en la experiencia que ustedes tienen muy bien documentada. Otra pregunta muy importante, José, a ver, te la vamos a poner difícil. ¿Cuáles consideras que son las primeras medidas de bioseguridad que debo implementar cuando tengo un brote de PIRS? O de enfermedad, pero de PIRS en específico. Híjole, qué difícil me la está poniendo. La realidad es que todas las medidas deben de estar, ¿sí? O sea, todos los no negociables los debemos de considerar, ¿sí? Porque todo va a sumar. Pero si tenemos un quiebre sanitario y debemos de reforzar las medidas que ya tenemos o de voltear a ver estas, tienen que ser todos los movimientos. ¿Qué es lo que se mueve? Personas, ¿sí? Las personas son las que nosotros hemos revisado que por lo general no están cumpliendo los procesos de entrada, de procesos de baño. Y esto es lo que me va a llevar cualquier agente patógeno hasta con los cerdos. Entonces, reforzar medidas de bioseguridad en todos los procesos de entrada. Y la otra, en los movimientos de jaulas, movimientos de transporte. Y desde luego, el proceso de lavado y desinfección. Esas son las principales. Si una enfermedad va a ingresar a mi granja, va a ingresar por algo que vamos a meter nosotros. Sí, yo reforzaría esas. Perfecto. Y bueno, tengo otra también para ti, pero vamos a darle oportunidad a Angélica, que tenemos también muchas preguntas. Angélica, hay varias que considero que son muy importantes, pero yo creo que una para, pues sobre todo todos aquellos que sabemos que finalmente nuestro objetivo es producir carne de calidad inocua. Nos preguntan, con relación al avance genético hacia la enfermedad de resistencia a las enfermedades en cerdos, ¿han observado algún cambio en la calidad de carne o en la eficiencia de conversión alimenticia o en cualquier otro parámetro que ustedes estén evaluando? Gracias doctora y gracias a la audiencia por las preguntas. Yo sé que todas las veces que hablamos de una nueva tecnología siempre genera mucha curiosidad, muchas preguntas, entonces quiero invitarlos otra vez. Todo lo que presenté hoy está abierto a público en una página que es PIRSresistantPig.com. Yo pedí al equipo de organización que ponga en YouTube para ustedes, entonces todo está en la íntegra ya, incluyendo la respuesta de esta pregunta. Todas las investigaciones que hemos hecho hasta ahora nos dice que tanto la carne como el desempeño del animal no tiene ningún tipo de alteración si el animal pasa por el proceso de edición genética de resistencia a PIRS o no. Entonces, si desempeñan igual, si la carne trae la misma calidad, la eficiencia, la conversión, es todo lo mismo. Lo que va a cambiar es la mortalidad. ¿No? Claro. Excelente, y qué bueno que nos lo hagas mención porque pues como escuchamos a veces campañas que se han vuelto muy complicadas sobre esta situación, es muy importante que nuestro público comprenda que ustedes están haciendo todas estas mediciones, que están haciendo todos estos seguimientos para no solo poder ustedes desarrollar y ofrecernos un producto, sino también para todos nuestros consumidores, que finalmente pues son los más importantes. Claro. La siguiente. Y esa también creo que y podría ir para todos, pero es muy interesante. Dice, la llegada del PIRS nos obligó a elevar los estándares de bioseguridad. ¿Consideras que implementando, o sea, teniendo estas genéticas resistentes al PIRS, se podría justificar la flexibilización de los protocolos de bioseguridad? Yo inicio y después si José como experto en bioseguridad quiere seguir. No, para nada, doctora. Para nada PIC está pensando que esto va a pasar. Tenemos que pensar que PIRS es un virus de mucho impacto, como vimos, 1.2 billones al año, pero no es la única enfermedad. ¿Por qué el PIRS tiene un impacto tan fuerte? Porque debilita el sistema inmune del animal y tenemos infecciones secundarias con micoplasmas, con otras enfermedades respiratorias,
que agravan el tema de mortalidad y morbidad de los animales. Entonces, no, para nada nuestra intención es, no necesitan preocuparse por bioseguridad. Existe la peste porcina africana y existen otras enfermedades que tenemos que seguir cuidando, ¿no? Como comentó José, toda la parte de ingreso, de movimiento, todo esto vamos a seguir transmitiendo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que no existe PIRS, la bioseguridad está y los productores sufren con diarreas de maternidad. Entonces, no es porque no vamos a tener PIRS que tenemos que bajar los estándares, ¿no? Muy por lo contrario. Creo que con la tecnología, las investigaciones y todos los manejos que vamos conociendo cada vez más, la idea y la intención siempre es mejorar los estándares de bioseguridad y evitar que los animales se enfermen. Excelente comentario, y has tocado el punto, la bioseguridad no es solo para PIRS, ¿verdad? Es para todo, absolutamente. Ya es una cultura de día con día, doctora, no es una cosa, no es una medida, no se puede ejecutar uno de los no negociables que comentó José y dejar los otros a un lado, es un conjunto, y esto es una cultura que, como mencionó bien José, tiene que ver con nosotros humanos, porque nosotros que definimos el movimiento de animales, el movimiento de jaulas, todo tiene que ver con nosotros, entonces es una cultura de día con día. Perfecto. José, ¿algún comentario extra a lo que nos acaba de decir Angélica? Estás muteado. Disculpen. No, nada más complementar. PIRS es una de las enfermedades que más nos da dolores de cabeza por la repercusión económica, pero no es la única. Hay otras, e incluso en granjas con alta salud tenemos quizás a veces problemas por cosas básicas, por agentes que en otros lugares ni siquiera los observas, y es por ello que debemos de reforzar todas las medidas de bioseguridad. O sea, para nada debemos de minimizar estas medidas que ya tenemos establecidas y que con el paso del tiempo tenemos herramientas que permitan hacerlas todavía más fácil, ¿no? Entonces, debemos de seguir avanzando. Perfecto. Me dicen que podemos seguir haciendo la tercera pregunta a cada uno de nuestros ponentes, así que me voy, inicio ahora de abajo hacia arriba. Angélica, esta está muy interesante. Desde una perspectiva genética, al eliminar o silenciar los genes que permiten la entrada del virus, específicamente de PIRS en cerdos, ¿cómo crees que se reflejaría en un diagnóstico molecular, por ejemplo, con la PCR? ¿Es que no va a detectar? ¿Es que un umbral sería más bajo, más alto? ¿O en realidad no va a haber detección? Yo lo mencioné brevemente en la presentación y es como si el cerdo no hubiera tenido contacto con el virus, porque como no trae el sitio de ligación del virus, entonces el virus no entra a la célula, no hay replicación viral, no hay producción de anticuerpos, no hay nada. Entonces no hay detección por PCR ni tampoco con ELISA, ¿no? De la parte de anticuerpos, salen ceros, no hay diagnóstico, no hay detección. Ese es un punto muy importante, como dices tú, al no poder, al no tener el sitio donde se liga el virus, entonces pues no va a haber presencia, no hay presencia y obviamente entonces no se va a detectar nunca en ninguna de las herramientas, las que mencionamos y cualquiera otra. Muy bien, muchas gracias. Son preguntas muy interesantes, doctora, porque ya probamos con varios tipos de virus PIRS. Estamos siempre haciendo pruebas de infección a los animales que pasaron por la edición genética y no hay detección para ningún tipo y así esperamos que siga con todos los animales editados. Perfecto. A ver, José, nos vamos con la última que dice aquí, ¿qué herramientas podemos utilizar para evaluar todos estos procesos de lavado, de desinfección? Que junté hace rato una pregunta y no te había hecho esta, pero ¿qué están utilizando estos? ¿Qué nos recomiendan a todos los que estamos en el campo que utilicemos para poderlo hacer objetivo, ¿no? Yo creo que nos tenemos que ir a puntos objetivos. ¿Qué cosas nos recomiendan? Bien, primero la inspección, o sea, lo más básico. Después de lavar hay que revisar cómo están quedando las superficies después del lavado. Eso es lo principal. Lo que nosotros hemos establecido, sobre todo cuando tenemos tiempo, porque uno de los problemas con la cadena de suministro es
que estamos lavando, pero ya vienen animales, ¿no? Entonces el tiempo es reducido y buscamos cosas que sean prácticas. Desde nuevo, la inspección, podemos hacer muestreos de arrastre, ¿sí? Y revisar si son granjas que estaban contaminadas y se lavan, se desinfectan, se toman muestras de superficies y posteriormente estar corroborando con el laboratorio. Allá hay laboratorios que te dan resultados en las escasas 4 horas y tienes tiempo para revisar la eficacia. Hay productos también comerciales por medio de hisopos que también evalúan la presencia de ATP, por ejemplo, los luxómetros, también es una herramienta que pueden hacer. Y la otra, estar revisando y estar de cierta manera calificando, ¿sí? Digamos que hay una cuadrilla de lavadores, se hace una inspección y ¿sabes qué? Tu proceso de lavado yo te lo califico en un 90%. En la siguiente, pues lo voy digamos, vamos a establecer mejoras y el límite tendría que ser el 90% y el ideal es que vaya incrementando este score o este puntaje, ¿no? Y de esa manera, pues para ir mejorando los procesos a través de las evaluaciones de los lavados, ¿no? Entonces, eso es lo que se me hace más práctico, estar revisando las unidades de producción y si es viable, si su tiempo lo permite, pues corroborando a través de pruebas de laboratorio. Y la otra, pues que te va a decir que previo a que tenías tus procesos quizás no estaban tan bien adaptados y después de mejorarlos, pues lo vas a ver en la salud de los animales, ¿no? Esa es la mejor respuesta que te va a dar. Perfecto. Muy, muy importante, como dices tú, estas nuevas herramientas que tenemos el día de hoy que nos permiten hacer esa evaluación rápida. Aquí, como bien dices tú, el problema es que atrás vienen los cerdos y entonces ahí donde tenemos que entrar también a esa cultura, ¿no? Si voy a inspeccionar y va a salir sucio, lo voy a regresar. O sea, porque si no, entonces nuestro personal, lo que hablábamos al inicio, pues entonces el personal, esto es 24/7, 365 y para todos, ¿verdad? Entonces ya lo podemos evaluar objetivamente, entonces respetemos ahora todas esas medidas que ustedes nos están platicando. Muy bien, muchas gracias. Angélica, José y Enrique, les queremos agradecer infinitamente su participación. Ha sido realmente muy fructífero, muy interesante. Nos han dado mucha información en esta cumbre de salud y bienestar. Creo que todo nuestro auditorio está muy contento, se quedan también con otras preguntas, pero obviamente ya tendremos alguna otra oportunidad de volver a platicar.